que no está regulado son los precios. Hay regulaciones y más adelante le vamos a poner las placas y se lo vamos a explicar. Pero entonces, ¿para qué hay que tasarlas si después el precio no tiene que estar basado en la tasación? Mira, lo primero no tienes que tener un domicilio en Cuba. Segundo, puedes tener 2 viviendas, una de residencia permanente y una de veraneo. Tercero, tienes que tasarla, pero el valor que te diga la tasación no tiene que ver en lo que tú la vendas. ¿Para qué la tasan? Pero cuando tú la vendas, tú no puedes pagar ni cobrar en dinero. Tienes que hacerlo a través de un cheque cifrado para que ellos sepan de qué cantidad te van a cobrar el 4%. O sea, es un enredo muy loco. Se lo vamos a poner todo en plaquitas. Vamos a presentar a Jorge Artiles, que es agente de bienes raíces, espaciocuba.com. A ver, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué es Espacio Cuba? Bueno, yo no represento Espacio Cuba, está Espacio Cuba, está casascubanas.com, hay muchas páginas que, como decía yo Andy, se basan en un formato digital muy parecido al de acá de Estados Unidos. ¿Y qué hay en Espacio Cuba? ¿Casas que se pueden comprar puedes encontrar propiedades para comprar y en reboligo.com puedes encontrar propiedades para comprar y rentar también. ¿Cómo son los precios, por ejemplo? No, los precios, o sea, los precios del mercado en Cuba son precios locos. Yo le digo precios por amor, porque tú te enamoras de un número y ese es el número que tú pones y no tiene nada que ver el vecino tuyo que vendió a 5 cuadras de ahí, vendió un apartamento similar, pero él lo vendió en 30.000 y tú quieres vender en 50. Entonces el concepto de locación en Cuba no existe. No, no existe. Una casa, por ejemplo, se están vendiendo muchos apartamentos, más que las casas, por los apartamentos. Dame ideas de cuánto y dónde. Hay apartamentos de 15.000, apartamentos, por ejemplo, en casa, esta página Casa Cubana, Espacio Cuba, hubo un apartamento por 3.500, CU6. Esa persona, me imagino que sería un cuartico pequeñito. Es algo que leí recientemente. Sí, 3.500 CU6, pero cuando tú ganas en pesos cubanos, o sea, otro fenómeno es que tú vendes la propiedad. Tienes que buscar primero si la persona tiene los fondos disponibles, porque se están dando los casos también que van a la casa y te roban. A ver, no hay financiación. No hay financiación. Por ejemplo, las transacciones se hacen internacionalmente. Tú estás en Cuba y tú quieres salir del país y quieres vender la casa y buscan un comprador acá en Estados Unidos, en Alemania, en España, o sea, en Francia. O sea, de aquí o de otro lado usan una persona residente en Cuba que familiar, pone su nombre. Claro, una cuenta de banco y se hace la transacción y te dicen, ya está el dinero, ya transfirió y se va a bufete, notaría, se va a notaría, ahí, ¿sabes? Presentas en vivienda eso que notaría te hizo. Lo presentas en vivienda. Y en el título aparece el nombre de la persona cubana. El nombre de la persona cubana. Está el fenómeno de repatriación. Hay un fenómeno ahora que se llama el fenómeno de repatriación. Muchas personas se están retirando aquí, pero se van a Cuba y se pasan 3 meses y cogen su carnet de identidad, regresan para acá porque son ciudadanos americanos o residentes. Cada 6 meses, si eres residente, tienen que entrar. Vamos a ver las plaquitas, primero. ¿Cuál es su papel? Ahora, después de las plaquitas voy contigo, Ramoncito, no te preocupes. ¿Cuáles son los requisitos para la transmisión de la propiedad de una vivienda? 1, ser propietario de la vivienda y tener domicilio en Cuba. 2, o sea, tiene que residir en Cuba. La vivienda debe estar inscrita en el registro de propiedad del municipio donde está ubicada. 3, o sea, las construcciones que la gente hace aparte, obviamente si no está inscrita en el registro de propiedad, no, tiene que estar legal. Tener actualizado el título de propiedad, incluyendo la tasación del inmueble, como decía Joande, que tienen 30 días. A ver, tenemos otra. Ok, ahora sí, Ramoncito, dime. No, quería preguntarle al invitado cuál era su papel. Bueno, yo estoy tratando de ayudar a personas en Cuba que entiendan cómo funciona el mercado de Estados Unidos. Tú no eres agente de real estate. Yo soy agente de bienes raíces acá en el estado de la Si hay un comprador licenciado. Pero, o sea, yo no puedo representar a alguien en Cuba. Primero, porque la ley no me lo permite. Pero aquí... pero si una persona quiere comprar una propiedad aquí, sí se la puedo vender. Sin problema, a ver, se la puedo rentar. Angelino tiene... ¿Cómo estás, actor? Bienvenido, director. Tú dices que tienes una amiga que tiene una casa en Cuba, pero que la compró, pero que no está en buen estado. Tenía una amiga que le hicieron una pinturita a la casa y ella vio, le costó como $80.000 y de repente todo estaba pintadito y cuando llegó, hizo toda la transacción a través de una tía de ella. Ella venía desde Suiza, había ahorrado todo su dinerito para tener su casa, 80.000. Y cuando llegó de nuevo se le cayeron por paredes, todo, porque el techo no funcionaba. Y si tenía un falso techo de mentira, detrás era todo para afuera, como de cartón. Era puro maquillaje. Dos cosas nada más para rápido. Hay muchas casas que en la década del 90 se arreglaron con arena de río, porque no había arena de construcción. Esa arena tiende con el tiempo a botar toda la humedad y se empieza a caer a pedazos. Y lo segundo, el mejor amigo hoy de los que van a comprar en Cuba sigue siendo la corrupción. Porque por $20 te hacen una tasación a tu medida, por $20 te arreglan el título a tu medida. La tasación hace falta, pero no regula el precio. A ver, Adriel, ¿qué piensas? El mercado de real estate en Cuba, primero, es muy especulativo. No existen normas.
Segundo, existen unas grandes diferencias entre lo que es el mercado de La Habana y lo que es el mercado en el resto de las provincias del país. Ajá, ok. No existe financiamiento de ningún tipo, es decir, todas las transacciones son en cash, sea de dinero que esté dentro de la isla o dinero de terceros que estén en el exterior. Otro punto importante es que no es el 4%, usted tiene que pagar el 8% sobre la transacción, porque 4% lo paga el comprador y 4% el vendedor. Allá son ambos. Es el 8%, cada uno paga un 4%, es decir, que es un 8% de esa transacción. Además de eso, a los extranjeros... Sí tiene agente, ¿no? A Quiero los explicarte. extranjeros. Bueno, Por allá no hay agentes. Ese un impuesto al Estado. Ese impuesto en al pesos Estado. cubanos. Y además de eso, el la Estado, en pesos paga el cubanos. comprador y el vendedor, ok. Pero es el 4% Sí. del valor de ese Pero inmueble es el cada valor que te uno. pone, disculpa que te interrumpa, es el valor que te pone el gobierno cubano sobre esa tasación, que realmente la tasación es cuando entre el arquitecto, va a ver ese plano, a ver si hay adiciones ilegales para cobrarte también esas adiciones. Es Lo sobre mismo el que aquí. precio de la, Es sobre el de la- precio de de la compra o de propiedad. venta. Es sobre el precio de venta. Sí, pero el precio de venta no es el precio real que tú vendiste en CUC, es el precio de venta que tú declaraste en pesos cubanos, basado Ok, a una casa del gobierno cubano. no me pueden explicar, hablar todos a la vez. Es el precio a lo que lo venden. A lo que lo venden, que es lo que sucede que la mayoría de los compradores y los vendedores subdeclaran el precio real al Estado Claro. para tratar ellos de pasar. Otro fenómeno que se Y está eso lo dando hace todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo, por supuesto. En Cuba ningún número es real. Otra cosa que está sucediendo también es que los extranjeros que adquieren residencia permanente dentro de Cuba están comprando propiedades. Incluso se están construyendo condominios de lujo dentro de Cuba para esas personas que están comprando dentro de la isla. Ok. Y es un fenómeno que también se está dando ahora que Pero hay el constructor Pero del ahora Estado. se están- hay el constructor en el Residente Estado y inmobiliario. empresas extranjeras. A ver, voy con Artiles para que me expliques un poquito la transacción, ¿cómo es? Lo que él acaba de comentar sobre estos extranjeros se llaman residentes inmobiliarios, que la Gaceta Cubana sacó un artículo sobre ese tema. O sea, ellos pueden vivir en Cuba por un año y extender un año, mientras estén residiendo en Cuba. Si no, tienen que vender el inmueble. Otra cosa, acá en Estados Unidos tenemos a alguien que te hace una inspección a la propiedad. Y esa persona es que está calificada para hacerte una inspección. A la señora que el muchacho comentó, nadie le hizo una inspección. ¿Por qué? Porque no existe en Cuba una persona calificada que te haga una inspección. Claro, aquí para tendría que saber si hacer el una techo está inspección bien. primero y cuando Claro. ve que no hay permisos y construcciones, no si se hay, puede. Si hay adiciones ilegales, esa Allá propiedad la no hacen, califica. pero no es una inspección completa. Vamos a pasar y regresamos enseguida.